Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este especial que hacemos hoy aquí a través de Colombia Sports y todas nuestras redes. El hombre que tengo al frente tiene 32 años y a los 32 años ha conseguido uno de los mejores 5 tiempos en el registro histórico de Colombia en la prueba de la maratón, los 42 kilómetros, 195 metros. Es un hombre que pertenece a una región en Antioquia supremamente interesante y que se ha caracterizado por dar muy buenos atletas, sobre todo atletas de fondo o de medio fondo. Y valdría la pena hablar de los hermanos Cardona, de Juan Carlos Cardona, de Carolina Tavares y de tantos que han estado precisamente representando esa región del departamento, ese departamento y luego a Colombia a nivel internacional. Estoy hablando de David Gómez. David Gómez acaba de regresar de hacer su primera maratón, la Maratón de Sevilla, donde llegó con mucho esfuerzo, con el auxilio de patrocinadores y ha logrado conseguir un tiempo realmente espectacular. David, bienvenido a Colombia Sports. Un placer tenerte con nosotros y una gran felicitación por lo que has conseguido precisamente en esta Maratón de Sevilla. No, hola, don Rafael, espero que se encuentre muy bien. Bueno, sí, primero pues darle la gloria a Dios porque fue una muy buena competencia. Como usted lo decía, era en Sevilla y es algo que nos deja demasiado motivados para lo que se viene, para buscar nuevas competencias, para trazar nuevos objetivos y bueno, seguir con este mundo del atletismo que bien es un poco duro, pero también de dar resultados que nos motivan demasiado, que nos impulsan a seguir adelante. ¿Cuál es el rango de edad para que un atleta se embarque en la maratón? Porque la maratón es como el último punto de los recorridos largos que tiene el fondo. ¿Los atletas maratonistas están entre qué edades para uno más o menos calcular el tema tuyo? Bueno, esto anteriormente la mayoría de deportistas empezaron a incursionar en las pruebas de semifondo, iban ascendiendo a las pruebas de fondo no tan largas como el 5000, a futuro el 10000. Después de unos cuantos años pasaron a la maratón, a la media maratón, perdón, y próximamente se subían a la maratón. Estamos empezando o estamos hablando de corredores que iniciaban a la edad de 18 años, empezaban a tener sus procesos de formaciones o inclusive de las categorías menores. Entonces, la mayoría de deportistas en esa época hacían, por decirlo así, como la escuelita. Hoy en día vemos que muchos corredores deciden no correr en pista, a edades muy tempranas empiezan a incursionar en la media maratón, también en la maratón, y algunos tienen grandes resultados, otros no tanto, pero bueno, en mi caso sí intenté hacer como parte de la escuelita, ya que no inicié en el atletismo a una edad muy temprana, ya estaba bastante maduro cuando inicié en este cuento y no hice, por ejemplo, las pruebas de mi fondo. Tuve participaciones en 5000 y 10000, pero no fueron tantas como yo quise. Y siempre estoy incursionando mucho en las pruebas de calle, iniciando en los 10000, en la media maratón y bueno, ahora que llegamos a la maratón. Sí, pero con 32 años que llegas a la maratón, ¿es una buena edad o estás un poquito quedado en cuanto a la edad o llegas en la edad justa? Esa es la pregunta. Bueno, en mi concepto creería yo que es en un muy buen momento. Creo yo que no estoy ni pasado ni tampoco demasiado quedado. Creo que es el tiempo perfecto para iniciar en estas pruebas. Dices que llegaste tarde al atletismo. ¿Desde qué edad comenzaste el atletismo? Bueno, yo inicié a competir o más bien a entrenar a la edad de 21 años. Anteriormente jugaba fútbol y salía a hacer trotes nomás o iba a un gimnasio y trabajaba de vez en cuando, pero el atletismo lo inicié a esta edad, inicié en el año 2012 y bueno, aquí vamos. ¿Y por qué tan tarde? Bueno, lo que sucede es que venimos de una cultura muy futbolera, entonces sabemos que el atletismo está cogiendo un auge muy grande. En su momento no era tan reconocido y muchas personas no lo practicaban, de que el atletismo podría ser un estilo de vida y podría ser mi trabajo a futuro. Entonces,
En mi momento lo vine a conocer a esa edad, supe que podía vivir de él, entonces obviamente eso fue lo que me motivó a dedicarme al atletismo. ¿Futbolista frustrado? ¿Qué pasó con el fútbol? Bueno, el fútbol lo practicaba de pequeño con mis amigos de barrio y todas estas cosas. Ingresé a un equipo a la edad de 10, 11 años y llegué a jugar Liga Antioqueña de Fútbol. Estuve en la categoría B y jugué en el año 2006 aproximadamente. Allá aparte de la sub 15, un equipo muy bueno que había aquí en nuestro municipio. A esa edad mataron a mi papá y creo que fue un choque demasiado grande. La inmadurez que tenía en ese momento, el luto, porque mi papá era un referente, era alguien que quería mucho, entonces me llevó a desmotivarme demasiado. No quise seguir con el deporte, no quise volver a saber nada de todas estas cosas. Es decir, la muerte de su señor padre fue el punto de quiebre en su vida. Sí, sí, eso fue un hueco grandísimo que no todo el mundo lo asimila de la mejor manera. Hoy en día yo veo jóvenes que pasan por historias muy similares y ellos se enfocan muy bien, se concentran mucho en su familia, en su futuro, saben que la vida ahí no termina, que simplemente es uno de los ciclos o uno de los procesos que todos tenemos que afrontar. En mi momento, como le digo, en medio de la inmadurez que tenía, no lo veía de esta manera. Lo tomé y me encerré mucho en mi luto. Entonces fue complicado, fue un proceso difícil, pero gracias a Dios logré salir de eso. Desvías el camino, te aíslas totalmente. ¿Qué pasó en ese periodo? Bueno, es un proceso complicado donde hubieron problemas de drogadicción, malas relaciones, mucha fiesta. Hubieron muchas cosas que a la juventud le ofrecen como si fuera vida o como si fuera algo bonito, que lo hacen ver o lo adornan de una manera que sinceramente no es. Es algo demasiado dañino, demasiado destructivo, deteriora familias y creo que es uno de los peores enemigos que tenemos hoy en día en nuestra sociedad. ¿Y cómo sales del momento? Bueno, eso es un proceso muy largo y para mi bien conté con una madre que era demasiado luchadora, una madre que nunca se cansó de ayudarme, de intentar buscar o mostrarme un nuevo camino. Tenía un tío que se tomó también muy personal lo mío y me quería demasiado. Y creo que la persona más importante en ese proceso fue Dios. Inicié, empecé a conocer a Dios y creo que de una manera en que yo no lo estaba buscando, empecé a salir de ello. No es tan sencillo, pero digámoslo así, yo no creí o no tenía pensado salir de estas cosas, pero muchas de las circunstancias que pasaron en mi vida me sacaron de ello y me fueron mostrando un camino diferente. Ya a medida de que fui conociendo que se debía trabajar y que la manera de uno ganarse la vida tenía que ser recta, trabajando con la familia. Entonces todas estas cosas ya me fueron ubicando un poco más y me fueron perfilando más en un estilo de vida muy diferente. ¿Cuánto tiempo en ese proceso? Fueron alrededor de 3, 4 años más o menos. Ahora, entiendo que usted trabajaba con su papá. Entonces, más allá de que fuera su papá, pues era también su compañero diario, ¿no? Sí, sí, y como le digo, son cosas que me marcaron demasiado, que me quebraron como persona y bueno, en medio de mi inmadurez no lo veía como debería haberlo visto, como tenían que haber sido las cosas. Pero bueno, gracias a Dios pudimos salir de todo esto y hoy en día tenemos una vida muy distinta. Estoy escuchando esta historia y la estoy relacionando con una historia que he conocido a través de los medios, porque no me la contó él. Me parece muy similar a la de Rigoberto Urán. Es decir, Urán también tuvo una gran relación con su padre. Su padre tuvo mucho que ver en el tema deportivo. Urán pierde a su padre en una tragedia y comienza un camino. Veo una similitud, una gran similitud en la historia.
Sí, pueden haber algunas cosas muy similares. La diferencia es que él lo tomó con la manera más madura que se podía haber hecho. Él se enfocó mucho en su familia, se concentró en que debía ayudarle a sus familiares, a su madre. Él sabía lo que la mamá estaba viviendo y entonces creo que él tuvo la madurez que yo no tuve. Él hoy en día es un ejemplo y ha hecho cosas demasiado grandes, no solo por el deporte antioqueño, sino por la juventud. Él es un referente en muchísimas cosas para cualquier persona en el mundo. Entonces, creo que él hizo lo que se debe de hacer en esas circunstancias. ¿Y has compartido con él? No, 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 solo lo conozco por redes, nunca he estado siquiera cerca de él. Ya. ¿Y sigues la novela de él en televisión o tampoco? Sí, claro, mi esposa es boyacense y nosotros compartimos muchas cosas sobre la novela, entonces nos da mucha risa porque se ven similitudes en algunas cosas y en algunas otras me compara, la familia de ella también ven todas estas cosas y bueno, esas son cosas muy graciosas y tienen sus similitudes. Bueno, la familia, casado con un hijo. Bueno, mi hijo no es en mi matrimonio, yo de casado llevo un poco más de un año con mi esposa, llevamos una relación de poco más de 3 años. ¿Y la señora tiene que ver con el atletismo o nada que ver con el deporte? Sí, claro, mi esposa es campeona nacional de 5.000 metros planos. Ella también en los pasados Juegos Nacionales fue doble medallista en 1.500 y 5.000. Fue plata en ambas pruebas. Y ella es una gran deportista también. Ella sí ha tenido una vida demasiado organizada, estudió en el exterior y es una persona también que me apoya demasiado. Entre los dos hemos crecido muchísimo y organizando nuestra vida y bueno, ahí vamos. ¿Cómo se llama la señora? Ella se llama Angie Noppa. ¿Y se fue a vivir a La Ceja por usted o estaba entrenando en La Ceja y usted la conoció? ¿Cómo fue? Bueno, nosotros nos conocimos o tuvimos nuestra primera conversación en los Juegos Nacionales en Cartagena. Juegos Deportivos Nacionales Cartagena. Allá vas a representar a Antioquia y ganas una medalla de plata. Sí, 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 esa fue mi primera medalla nacional. Fui medalla de plata en los 1.000 metros planos. Tuve un cuarto lugar en los 5.000. Y luego tienes una participación también en los Juegos Deportivos Nacionales del Eje Cafetero. Sí, sí, señor. Esta competencia es algo que me marca demasiado porque creo que es de las mejores preparaciones que he hecho en mi carrera. Es de las veces que más concentrado he estado y los resultados no estuvieron ni cerca de lo que se esperaba. Se salvó la participación con una medalla de bronce, perdón, pero estuvimos lejos de lo que yo había hecho en la preparación, de lo que se estaba buscando. Se pudo haber hecho una muy buena preparación, pero de pronto el cuerpo ya llegó pasado. Entonces, la verdad, no sé qué sucedió, pero ya cuando fui a competir no era yo, no me sentía, no tenía buenas sensaciones. Mi cuerpo no respondió bien en ninguna de las dos pruebas y bueno, pues son cosas que lo van formando a uno, lo marcan y no puedo decir mucho de ello, solamente pasó y ya. Se habla mucho del entrenamiento, pero también hay una parte fundamental del entrenamiento que es el descanso. El descanso, la alimentación, la recuperación. Sí, claro, es que obviamente un deportista se marca por muchas cosas y el resultado puede influir en muchas otras también. No es solamente la preparación, es lo que usted dice, tener una buena alimentación, una alimentación sana, una verdadera recuperación, ser muy consciente de las horas de sueño, del tiempo que pasamos descansando, de qué hacemos después de las competencias, después de los entrenamientos, qué se viene, cómo es la planificación. Son demasiadas cosas en las que un deportista debe pensar y debe ser muy consciente en su día a día. Entonces, no es solamente entrenar. Cuando usted arranca su carrera, ¿quién lo ha guiado en todo esto? Bueno, en mi carrera deportiva he tenido dos entrenadores. El primero de ellos se llama José Santos. Es una persona demasiado reconocida en nuestro departamento debido a que ha hecho un gran trabajo a lo largo de los años. Si me lo preguntan, es la persona culpable de que la ceja sea reconocida, porque en sí es el único entrenador que ha tenido el municipio como tal. Y bueno, ha hecho para mí un trabajo muy grande aquí en el municipio, una labor social muy grande, porque creo que un entrenador no solo se define
por los deportistas que puedan alcanzar un gran logro, sino que también es como forme las personas, de lo que les inculque, lo que les enseñe. Y aquí hay muchas personas que son conscientes, gracias a él, de que se debe estudiar, de que hay que ser primero personas, de que hay que trabajar duro por los sueños que tenemos, pero que también hay que ser muy consciente en muchas otras cosas. Entonces, él fue mi formador, con él inicié. El profesor de los Santos es un verdadero patriarca de lo que es el atletismo en el oriente antioqueño. Pero más allá de que haya sido el hombre que lo lleva de la mano, que haya sido su amigo, ha sido su patrocinador. Muchas veces él Sí. se metió la mano al bolsillo para que usted fuera a participar en alguna parte. Ay, no fue solo eso, el deporte de cierta manera es un poco ingrato, entonces muchas veces yo me dediqué y le entregué todo al deporte como tenía que hacer, pero entonces alguna vez me lesioné, otras veces no salían los resultados y sucedían muchas cosas. Y él fue también, o ha sido para mí, una figura muy paternal. Lo quiero como un padre. Él ha sido como un padre para mí y no solo me ayudó en el tema de que podía ir a competir o de que me ayudara, no, él muchas veces me decía, no, mira, David, como en la pandemia, me decía, usted lo está pasando muy mal, usted no tiene ni con qué comprar mercado, tenga que yo le voy a dar una ayudita, pues no puedo ayudarle mucho, pero cuente con esto, va a recibir esto. Yo salí de los cultivos de flores gracias a él porque él se acercaba a la alcaldía, hablaba con personas y les contaba que yo podía hacer una promesa del atletismo, que yo podía hacer muchas cosas, pero que necesitaba ayuda, que todo no lo podía hacer yo solo o solo él, que necesitaba quien más me ayudara. Entonces, mi carrera también se la tomó demasiado personal y como buen padre me ayudó en demasiadas cosas, en demasiado. Él se tomó mi vida también muy personal. Sí, él es una persona muy importante para usted. Además, usted acaba de decir algo que es bellísimo, ¿no? Él casi, aunque los padres no se pueden reemplazar, tomó ese rol de padre. Pero el que lo descubre a usted y lo saca de una cancha de fútbol y le dice, no, 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 no le dé más vuelta al fútbol. Tal vez no vas a llegar en el fútbol. Fue Víctor Hugo Campo. Bueno, sí, él me vio corriendo y me dijo, no, usted se le ve que le puede ir bien, usted parece que tiene condiciones. Y entonces, como que romper esa barrera siempre genera como intriga, como incertidumbre, como será, no será. Vaya, hablé con el profe, tomé la decisión, hablé con él y resulta que él también estaba hablando de mí con otra persona y le decía, mírenlos, allá viven jugando fútbol y nunca van a ser futbolistas. Entonces, cuando yo me acerqué donde él a hablar con él, él creyó que yo había escuchado los comentarios de él. Entonces, que claro, que me lo tomé por sorpresa, pero la sorpresa era que yo quería ser atleta. Entonces, bueno, son historias muy graciosas, pero sí, el que me dio el primer empujón fue Víctor Hugo. Es que ser atleta no es una decisión fácil, porque el atletismo es un deporte, primero, muy sacrificado, segundo, muy solitario. Y cuando uno juega al fútbol o quiere jugar al fútbol, pues juega con los amigos, se mantiene ahí acompañado, tiene reconocimiento. ¿Usted llegó a pensar eso? Es decir, no, no, yo que me voy a dedicar al atletismo, a correr solo como un loco por allá, ¿no? Lo que sucede es que el labor del campo o ser un operario no es deshonroso, pero es una vida muy fuerte. Es una vida demasiado limitada en muchos aspectos. Entonces, como personas siempre nos queremos superar, siempre queremos tener un mejor trabajo, un mejor estilo de vida, queremos aspirar un poco más. En mi caso, yo decía, yo puedo ser alguien, pero no sabía en qué, no tenía como esa ubicación. Llega Víctor Hugo, me dice que yo puedo ser un buen deportista, me gustaba el deporte y bueno, eso era algo, pero yo decía, listo, ¿y qué más? ¿Yo qué más puedo hacer? Porque es que está bien, yo puedo ser bueno, pero es que tengo obligaciones. Y me dijo, no, de esto se puede vivir. Me dijo, yo no trabajo, yo vivo de esto. Es más, yo estudio en el exterior, yo soy becado, mi esposa también es becada, y entonces me quedé mirándolo y yo le dije, en serio, yo no puedo vivir del atletismo, y me dijo, completamente. Ya, ya cuando inicié y empecé a entrenar, empecé a preguntar y me empezaron a contar una infinidad de cosas que se podían hacer, cómo se podía vivir, que se podía viajar, que se podía conocer otros países. Entonces, claro, esa es la motivación. Sí, a mí me decían, los mejores deportistas me decían que yo tenía con qué.
Mi entrenador me decía que yo podía vivir de eso. Entonces yo decía, pues yo trabajo duro, yo no tengo una vida fácil. ¿Qué más puedo hacer? Metámosle un poquitico a ver qué va pasando. Y sí, Ahora estábamos hablando de la preparación de un atleta, de la preparación de una carrera. Pero preparar una maratón no es nada sencillo. Primero, a la maratón no se puede llegar de la noche a la mañana, hay que tener todo un proceso para llegar ahí. 5.000, 10.000, carreras callejeras, en fin, media maratón, primero 10 kilómetros, luego media maratón. ¿Cómo preparó lo de Sevilla? ¿Cómo se prepara esa carrera? bueno, yo creo que para un gran objetivo, cada deportista debe tener un equipo que lo acompañe. Eso no es un proceso y no es solo decir, no, yo estuve, yo trabajé, yo me preparé y punto. No. Primero, el entrenador debe tener un muy buen conocimiento. Eso es una pieza clave. No lo es todo, pero es algo demasiado importante. Mi entrenador estuvo en 3 Olimpiadas, ganó muchísimos maratones, es alguien que conoce muy bien la preparación, la prueba y puede hacer aportes muy importantes en cuanto a recuperación, a alimentación. Entonces, ese es como uno de los primeros puntos. Ahora, yo cuento con el patrocinio de la marca ASICS, un deportista que no se pueda centrar, que no se pueda enfocar en hacer solamente la preparación, sino que tenga que tener presente que debe de hacer mercado, que tiene que conseguir dinero para esto, dinero para aquello, es otro punto demasiado importante. Y si usted no tiene un patrocinio, alguien que lo respalde, difícilmente usted se va a poder preparar de una manera en la que yo lo hice. No digo que no se pueda, pero es demasiado difícil. No es sencillo. Ahora voy a otro punto que es muchísimo más importante y es alguien que también ha marcado demasiado mi vida. Es una persona que se llama Juan Rafael. Es un señor de Medellín. Lo conocí en la pandemia, apenas estamos saliendo. Yo ya prácticamente estaba de retiro. Yo ya no iba a competir más. Yo en ese momento pensaba que le había dado todo al atletismo, que le ha entregado gran parte de mi vida, que había dedicado muchísimo tiempo a algo que simplemente no era para mí, que yo podía tener condiciones, había trabajado, venía a ser medallista nacional, pero no tenía quien me ayudara. Yo no podía conseguir hasta ese momento un patrocinio. Lo conocí a él y me dijo, listo, yo le voy a empezar a ayudar. Me dijo, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es su proyección? ¿Usted qué quiere hacer? Y yo le decía, no, el sueño mío es estar en los Juegos Olímpicos. Yo en este momento vengo a hacer esto, pero no tengo en este momento ni con qué comer. No sé ya ni qué hacer porque es que es muy difícil. Él, él trabaja para una empresa que se llama BTG, es un banco latinoamericano que tiene sede en Medellín, en Bogotá, y la mayoría de personas creerían que de pronto él vinculó su empresa conmigo y no, todo lo hizo. Todos sus aportes los ha hecho de cuenta de él. Y es más, lo que más puedo resaltar es que es una persona que se tomó tan personal la vida mía que no solo se quedó con lo que él podía hacer por mí, sino que se acercó a un amigo que se llama Miguel Moreno y dijo, mira, le estoy ayudando a este joven. En esos días ya había estado yo en otro campeonato nacional, fui bronce, y dijo, le estoy ayudando, es medalla de bronce, ya fue medalla de plata, veo que es bueno y decía, le estoy ayudando un poco y el amigo dijo, listo, yo también me vinculo, ¿qué vamos a hacer con él? Después de eso se acercó a una marca que se llama Coros, es una marca de relojes satelitales, habló con la persona encargada, le contó el caso, estuvo hablando y fue la primera empresa que se vinculó conmigo, fue mi primer patrocinador oficial, entonces esta persona una vez ingresó a Porvenir, yo creí que me iba a decir, listo, David, yo ya cumplí mi tarea, yo ya la ayudé, ya, ya estuvo y me dijo, la sorpresa fue que me dijo, no, David, con lo que le va a ayudar por venir y con lo que yo le ayudo, usted va a crecer mucho más. Y así fue, en un año crecí demasiado, siguió con su aporte, le conté sobre el cambio de marca y me dijo, perfecto, vamos es para arriba, David, vamos a buscar algo más grande. Tomamos la decisión de correr el maratón, empezó a decirme que quería ayudarme, ya empezó a indagar un poco más sobre la suplementación, sobre cómo debe ser mi recuperación. Estuve en unas cámaras hiperbáricas por él y bueno, ha hecho demasiado. Se ha tomado demasiado personal mi carrera, mi vida y ha hecho cosas que sinceramente no he entendido mucho, pero me deja mirando para el techo sorprendido. Usted dijo ahora que usted es un hombre muy creyente, un hombre de fe.
Y esos son los ángeles que se le aparecen a uno en la vida. Ya rematando esta nota, usted hace 2:11:27 en Sevilla. Es una de las mejores 5 marcas que tienen los maratonistas colombianos. La marca más importante es la de Jason Suárez, 2:10:51. Pero cuando uno mira lo que es la marca mínima para ir a la Olimpiada, yo veo que está a menos de 3 minutos. Entonces yo le puedo decir a usted, usted está a 3 minutos de París o a 3 minutos y 4 años de Los Ángeles. ¿Para dónde tiene proyectada la llegada de la maratón? Bueno, este tema lo he tocado con mi entrenador, con el mismo señor que le digo, Juan Rafael, con su amigo Miguel, y con muchas personas que son muy cercanas a mí. Y digo que lo primero en un deportista es no dejarse llevar mucho por las emociones. Creo que ante todo hay que tener una cabeza muy fría. Estaba la posibilidad de buscar una maratón en 3 meses, una segunda maratón, pero entonces hay que mirar también los riesgos, qué puede suceder con estas cosas. Entonces, claro, se hizo un debut muy bueno y conocí la prueba, pero entonces yo digo, listo, me voy para una segunda maratón. Puede que lo logre, pero puede que mi cuerpo no soporte otra preparación tan temprana. Puede que mi cuerpo llegue a la carrera y esté completamente reventado. Puede que salga la marca, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué va a pasar después de o qué puede pasar en el momento de? Creo que lo más importante es la proyección, no pensar solo a corto plazo, sino a largo plazo qué se puede hacer y irnos enfocando en pequeñas metas, pero metas trabajables, realizables. Entonces, en este momento quisiera buscar una maratón, pero a fin de año, que es lo más recomendado, no hacerlas tan cercas. Buscar ella, intentar tumbar el récord nacional. No es tan fácil, son 37 segundos a lo que estoy, pero no es sencillo, no es seguro. Se puede decir que es muy corto, es menos de 1 segundo por kilómetro, pero hay que trabajarlo, hay que prepararnos, hay que hacer bien las cosas y tal vez para los futuros Juegos Olímpicos llegar mucho más curtidos de la prueba, más conocedores, con más experiencia. Entonces, la marca quizás se pueda hacer en su momento, pero me interesa más a largo plazo. No quiero hacer las cosas tan cortas y sin saber qué pueda pasar con mi cuerpo. Esa puede ser mi última carrera y no quiero que sea así. Pues David, muchas gracias por esta nota, muchas gracias por contarnos su historia, muchas gracias por hablarnos de sus proyectos, de la gente que ha tenido que ver en su vida y le deseamos lo mejor, la mejor de las suertes. Seguramente lo vamos a ver en la Maratón de Los Ángeles, cuando sean los Juegos Olímpicos allá en Los Ángeles. Un abrazo, David. No, agradecerle a usted por el cubrimiento, porque ustedes juegan un papel demasiado importante, no solo en la vida del deportista, sino en el deporte como tal. Ustedes son los que hacen crecer el deporte, los que nos ayudan a nosotros a darnos a conocer y quizás buscar mejores resultados en algunos otros ámbitos de nuestra vida, no solo en los resultados profesionales. Entonces, un agradecimiento muy especial a usted, su canal, y esperamos seguirnos viendo en las competencias futuras.